del Consulado General de México aquí en El Paso, Texas, y a nombre del Cónsul General Mauricio Ibarra Ponce de León, les damos la más cordial bienvenida a este Facebook Live. El día de hoy tenemos permíteme. El día de hoy tenemos como invitado al abogado Felipe Guevara. Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Gracias por invitarme. No, pues siempre es un placer tenerte aquí con nosotros, especialmente para informar a nuestra comunidad y pues solamente para darte la bienvenida en este día. Gracias. ¿Qué hace el Centro sobre la Ley y Pobreza de Nuevo México y cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? Sí, nosotros somos una organización legal que ofrece servicios legales gratuitos a a la comunidad que tengan problemas con cuestiones de salud, educación, laborales, servicios públicos y beneficios públicos y también cuestiones de vivienda y cuestiones de préstamos chicos. Nosotros somos una agencia que ayudamos a las personas resolver esos problemas. Aunque no solemos tomar clientes individuos, Ujú. nosotros solemos representar a grupos. Estamos aquí para apoyar a cualquier persona que tenga una pregunta o que necesite algún tipo de apoyo de nosotros. Muy bien. Abogado, ¿qué tipo de abogado es usted y cuáles son los servicios que usted da a la comunidad, especialmente en la comunidad del sur de Nuevo México? Sí, yo soy un abogado de derechos laborales, solo mío se enfoca en todo lo que tiene que ver con la área de laboral, Ujú. específicamente con el tiempo mínimo, cuestiones sobre el sobretiempo, cuestiones sobre cuándo se le tienen que pagar, cuánto se le tienen que pagar, y básicamente lo que yo hago es ofrezco apoyo a cualquier trabajador que esté lidiando con un problema. Como Ujú. dije, no solemos hacer apoyo individuo, nosotros solemos apoyar a grupos. Yo suelo apoyar a grupos de trabajadores que tienen un problema y que quieren cambiar ese problema con litigación o simplemente con hablar con el empleador. Nosotros básicamente estamos ahí para apoyar a un grupo de trabajadores que quiere cambiar sus problemas y que quiere cambiar la manera en cómo está trabajando. Muy bien. Como comenta, usted trabaja como mucho con los trabajadores agrícolas, esos trabajadores que trabajan en los ranchos, campos y con los animales. ¿Qué tipo de apoyo da usted a esta comunidad en el estado de Nuevo México? Nosotros apoyamos mucho a los trabajadores agrícolas en varias maneras. Una Ujú. cosa es que nosotros estamos disponibles, como lo he dicho, si hay algún problema en el trabajo y lo quieren discutir con nosotros. Otra cosa que hacemos nosotros con los trabajadores agrícolas es que damos charlas, vamos a los campos, vamos a los ranchos a dar charlas sobre los derechos laborales de los trabajadores agrícolas. O sea, si nos llegan a ver allá en los campos, acérquense, que nosotros simplemente estamos dando folletes o siempre damos una plática sobre los derechos laborales de los trabajadores agrícolas. Y también lo que estamos haciendo es apoyando a esa comunidad de trabajadores a organizarse y tratar de cambiar las condiciones de trabajo que les afectan negativamente. Nosotros somos como una herramienta para esos grupos de trabajadores organizados para que ellos puedan cambiar las políticas o simplemente las leyes que les afectan negativamente. Básicamente somos un apoyo para esa comunidad y estamos ahí para servirles. Muy bien, abogado. Entonces, usted personalmente sale a los campos y les da las pláticas a todos los trabajadores agrícolas. Sí, tenemos diferentes eventos cada 3 meses tenemos eventos basados en una colación que se llama la colación de trabajadores y sus defensores. Ujú. Solemos poner charlas y pláticas en diferentes partes de Nuevo México, pero también salimos a los campos. Cuando hay oportunidad en los campos también damos una plática chica. Obviamente están ahí para trabajar, no queremos tomar mucho de su tiempo, pero también pasamos por los campos para dar folletes y dar mucha información sobre los derechos laborales de los trabajadores agrícolas. Aunque no podamos hablarlo, Ujú. sí hay mucha información que nosotros estamos dando cuando salimos a los campos. Muy buen abogado, muy bien, abogado, pues lo felicito por eso. Explíquenos un poco más sobre la coalición de trabajadores agrícolas y sus defensores de de New Mexico, CAWA. ¿Por qué es importante que la comunidad agrícola esté al tanto de lo que hace New Mexico CAWA? ¿Hay algún programa o evento que New Mexico CAWA va a tener que deberían de saber todas estas personas en el estado de Nuevo México?
Absolutamente. SOCAWA, como dije hace poco, la Coalición de Trabajadores y Defensores, en inglés se llama The New Mexico Coalition of Agricultural Workers and Advocates. Un nombre Okay. muy largo, pero básicamente NMCAWA es una Sí. coalición de muchas diferentes organizaciones. Somos como unas 20 que nos Ujú. hemos aliado para hablar sobre los problemas que le afectan a la comunidad de trabajadores agrícolas y para estar ahí para apoyar a esa comunidad. Y estamos invitando a todo trabajador agrícola que quiera participar en estas pláticas que se unan con nosotros, que vengan a nuestras juntas. Las tenemos cada mes. Al final voy a dar mi información para que ustedes Ujú. puedan ponerse en contacto conmigo, pero las tenemos Okay. cada mes y pueden venir a esas charlas. Pero también tenemos eventos, como había dicho hace poco. Ujú. Eventos que hacemos cada 3 meses. El primer evento que vamos a tener este año va a ser en Hatch el 18 de marzo y nosotros podemos darle la información al consulado para que las ponga, Okay. ojalá, en su Facebook y están invitados. Ahí va a haber muchas organizaciones, somos como unas 10 o 15 que vamos a estar ahí ofreciendo servicios, recursos y muchas otras cosas que pudieran apoyar a ustedes en seguir sobresaliendo en sus vidas aquí en Nuevo México. Ah, bueno, sí, el consulado participa bastante en este tipo de eventos. Ojalá y podamos acompañarlos. Y sí, nos manda la información y claro que con mucho gusto la publicamos también en nuestras redes sociales. Abogado, ahora hay que hablar un poco sobre los derechos laborales de los trabajadores agrícolas. Dígame, ¿es cierto que los derechos laborales solamente están disponibles para los trabajadores agrícolas que tienen un permiso de trabajo legal dentro de los Estados Unidos? No, son los derechos laborales de todos los trabajadores, específicamente los trabajadores agrícolas, no Ujú. importa el estatus migratorio de uno en términos de sus derechos laborales. En cuanto uno empiece a trabajar, tiene el derecho a todo lo que estamos discutiendo hoy y tiene el derecho al tiempo mínimo y todos los otros derechos que un trabajador tiene en este país. No importa el estatus migratorio. Bueno, yo creo que esa es una excelente noticia para todas las personas que nos escuchan. ¿Hay alguna razón por la cual alguien no tiene derechos laborales? La única excepción que yo trato de cual yo hablo algunas veces es que los trabajadores, ¿cómo se dice? Los trabajadores que son contratistas independientes no Ujú. tienen derecho a muchos de los derechos laborales que existen en este país y en este estado. Oh, Desafortunadamente, personas que son contratistas independientes, ajá. ellos son personas que están lidiando su propio negocio y ellos no tienen estos diferentes derechos. Sin embargo, es muy importante saber cuando uno está trabajando si en realidad es un contratista independiente, porque algunas veces empleadores les dicen a los trabajadores que son contratistas independientes para no tener que pagarles el tiempo mínimo o otras Correcto. cosas así. Es muy importante saber cuándo uno en realidad es un contratista independiente. Y aunque ese análisis es un poco complicado, lo más importante que entender cuando uno esté pensando si es un empleado o no es Ujú. cuánto control tiene el empleador. Si el empleador tiene mucho control sobre ese trabajador suele ser un empleado. Sin embargo, si ese trabajador pone su horario, usa sus herramientas, dice cuánto le van a pagar por el trabajo, tiene diferentes trabajos cada día, ese trabajador suele ser un contratista un contratista independiente. Básicamente lo que importa es el control. Siempre piense, soy un empleado y si es un empleado, usted está cubierto de todos los derechos laborales que estamos discutiendo hoy. Ok, muy bien. Hace unos meses pasó la ley sobre derechos laborales en Nuevo México, el que se llama licencia por enfermedad pagada. ¿Qué tipo de beneficios otorga esta ley a los trabajadores? Esta ley es una ley muy importante que es efectiva desde el 1 de julio de 2022. Y esta ley lo que hace básicamente es que otorga 1 hora de tiempo de enfermedad pagada por cada Ujú. 30 horas que un trabajador trabaja en su trabajo. Ok. Eso significa que cuando una persona tenga alguna situación que tiene que estar fuera de su trabajo, puede usar sus horas de enfermedad pagadas para que le paguen mientras esa persona está lidiando con una situación fuera del trabajo. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que se tienen que uno puede usar para utilizar sus horas de enfermedad pagada? Son cosas como enfermedades mentales o físicas, lesiones o condiciones de salud del empleado o de un familiar cercano. Ah, O ok. atención médica preventiva, también lo puede tomar sus horas
pagadas, sus horas de enfermedad pagadas para ir a un apunte de doctor y hacer y tomar algunas medidas preventivas médicas. También son para reuniones en la escuela o centro de atención del niño o la niña del empleador relacionado con la salud del menor. Si usted tiene que ir a una junta de su niño y su salud, puede usar sus horas de enfermedad pagadas para ir a esa junta, pero asegurar que le sigan pagando. Y finalmente, también es para ausencias provocadas por abuso doméstico o agresión sexual o hostigamiento sufrido por un empleado o de un familiar. Básicamente, cuando uno tiene que lidiar con una cosa médica para usted o para su hijo o para un familiar cercano, puede usar sus horas de enfermedad pagadas que está acumulando todo el tiempo para ir a esas cosas, pero asegurar que todavía le están pagando. Este es un derecho muy nuevo, un derecho que solamente existe en varios estados como el de nosotros y aplica a casi todos los empleados. Los únicos que no les aplica esta ley, como le hemos hablado, los contratistas independientes, personas que trabajen para el gobierno, porque ellos ya tienen su propio sistema, y Sí, sí. personas de los ferrocarriles y las aerolíneas. Por diferentes razones se excluyen a esos trabajadores, pero básicamente todo otro trabajador tiene este derecho. Y por supuesto estamos hablando que esta ley sí cubre a los trabajadores agrícolas aun que no tengan un estatus migratorio. Absolutamente. Correcto. Esta ley abarca a todos los trabajadores sin importar el estatus migratorio. Muy bien. Abogado, ¿hay algo más sobre la ley que usted quisiera comentarnos? Como digo, hay muchos diferentes requisitos, pero lo importante que se tiene que uno recordar cuando esté trabajando es que cada 30 horas que uno trabaje, le tienen que otorgar una hora Una de hora. enfermedad pagada. Eso es lo más importante. Asegure que lo están haciendo en su trabajo y si no lo están haciendo, pónganse en contacto con el consulado o con nosotros y nosotros estamos ahí para apoyarles. Claro que sí, es muy importante. Ahorita al terminar la entrevista nos va a dar usted toda su información, pero es importante recalcar que si tienen alguna pregunta, nos llamen aquí al consulado y nosotros los canalizamos inmediatamente con usted, abogado. Abogado, ahora vamos a hablar sobre los salarios mínimos en el estado de Nuevo México. ¿Cuál es el salario mínimo actual en Nuevo México? ¿Aplican los trabajadores agrícolas, especialmente a estos trabajadores que se les paga por pieza? Sí, ahorita el salario mínimo acaba de cambiar este año en Nuevo México y va a ser la última vez que cambien en porque ya por estos últimos 3, 4 años ha cambiado el tiempo mínimo cada año en Nuevo México. Este es el último año, subió a $12 por hora. Nuestro tiempo mínimo ahorita es $12 por hora. Ok. A todo trabajador, sin importar cómo se le pague, se le tiene que pagar este tiempo mínimo, incluyendo a los trabajadores agrícolas y otros trabajadores que se les paga por pieza. Sin embargo, es importante que hay personas que se le paguen por pieza, que hagan un poco de matemática al fin de la semana para saber si en realidad le pagaron el tiempo mínimo por cada hora que trabajó. Porque si le pagaron $100 por 40 horas, obviamente le deben mucho más dinero porque le debían de haber pagado $12 por cada hora, sin importar si le pagaron por pieza o no. Muy bien. Es muy importante entonces que los trabajadores agrícolas tengan esta información, especialmente si por alguna razón no completan las piezas que deben de ser en un día, el empleador en estas circunstancias tiene que pagar la diferencia para que se le cumpla el salario mínimo, ¿correcto? Absolutamente. Tienen que ellos Llevar. siempre ganar los $12 por hora. Si no se les paga eso, el empleador tiene legalmente la obligación de darle lo restante. Muy bien, abogado. Ahora nos puede explicar cada cuánto le tienen que pagar a un trabajador agrícola. A los trabajadores agrícolas, como a todos trabajadores en Nuevo México, se les tiene que pagar por lo menos 2 veces al mes. No se les puede pagar mensualmente ni de otra manera. Tienen que ser 2 veces al mes y suele ser cada 15, 16 días que se le tiene que pagar a alguien. Ok. Muy bien. Y ahora que hablar un poco sobre las heridas en el trabajo. ¿Qué puede hacer un trabajador agrícola si llega a herir un trabajador? ¿Con quién se puede poner en contacto sobre esto?
Hay un sistema aquí en los Estados Unidos y en cada estado de los Estados Unidos que se llama compensación para trabajadores. En inglés se llama Workers' Compensation. Este sistema es el sistema que ¿cómo se dice? Que se ha hecho para asegurar que los trabajadores que sufren alguna lesión en el trabajo tengan algún tipo de beneficio y cubrimiento médico mientras estén lidiando con esa lesión o esa herida que sufrieron. Su responsabilidad, si se llega a herir, especialmente los trabajadores agrícolas, es decirle al empleador que se hirió y que se hirió en el trabajo. Cuando eso pase, luego váyase a asegurar que pues le den su atención médica. Después de eso, póngase en contacto con la agencia de compensación para trabajadores, porque ellos tienen personas que lo pueden apoyar en hacer su aplicación y asegurar que cuando se concluya su caso con esa agencia, que se le paguen los beneficios que se le deben otorgar. También se le pueden pagar hasta los biles médicos que tuvo que pagar usted para que resolver su situación. Y también le pueden dar otros beneficios para que usted pueda seguir viviendo mientras está recuperándose. Eso es muy importante que si alguien se hiera, que no se vaya a México, que no se vaya a tratar de lidiar con su situación ellos mismos. Hay un sistema aquí y no importa el estatus migratorio de uno, usted puede ir con ese sistema y ese sistema de compensación para trabajadores lo va a ayudar a asegurar que no llegue a bancarrota o algo más simplemente por esta herida que sufrió en el trabajo. Muy bien. Hablemos un poquito de discriminación laboral. Cuando existe discriminación en el trabajo, ¿qué puede hacer el trabajador para lidiar con esta situación? Es muy importante saber que en este país la discriminación no simplemente es cuando a alguien lo tratan mal. La discriminación está basada en características y no más cuando a alguien se le trata diferente en el trabajo, es discriminación cuando se le tratan diferente basado en una de estas características. ¿Cuáles son las características? Raza y color, sexo, origen nacional, idioma, religión, discapacidad, edad y el embarazo. Ok, esas son las características. Si a alguien lo tratan diferente, no le pagan de la misma manera, lo corren o simplemente le hacen algo por una de esas características, eso es discriminación. Ok, por ejemplo, si alguien entra al trabajo y lo corren simplemente por hablar español, eso es discriminación porque la característica de idioma es protegida. Pero si yo entro al trabajo mañana y me pinto el pelo morado y me corren por eso no es discriminación porque mi pelo no está cubierto como una característica. ¿Okay? Es muy importante saber que nomás son ciertas cosas. Si llega a sufrir discriminación, como la Agencia de Compensaciones de Trabajadores, hay otras agencias aquí en el estado y en federales que toman reclamos de las personas que sufren discriminación y ellos hacen una investigación, toman el caso contra el empleador si es necesario y hacen todo lo necesario para asegurar que usted que se resuelva esa situación. Hay muchas diferentes maneras que se puede resolver. Póngase en contacto con nosotros si llega a tener alguna situación como esa y nosotros lo lidiamos, lo referimos a las agencias apropiadas. Muy bien, abogado. Muchos de los trabajadores nos dicen que tienen muchísimo miedo a hacer valer sus derechos laborales porque empleadores toman represalias contra ellos. Cuando lo hacen, ¿qué dice usted de esto? Desafortunadamente sí pasan muchas represalias, pero es importante saber que una represalia es ilegal. Es ilegal que un empleador tome alguna represalia porque usted le pide el derecho mínimo, el tiempo mínimo o porque simplemente pide que el empleador haga valer uno de sus derechos. Un empleador no tiene ese derecho y si lo hace es una violación de la ley. Ahora es muy importante entender que aunque la ley dice que no se debería de hacer esto, que sí suele pasar. Pasa mucho en muchas industrias y es algo que usted tiene que ser muy cuidadoso en cuándo va a hacer algo con su empleador o cuándo va a decir algo. Hable con alguien para asegurar que usted entienda los riesgos, porque aunque existe esta ley, no significa que no pasa. Pasan mucho las represalias, es algo muy desafortunado, lo debería de reportar y lo debería de hablar con alguien, pero hable con alguien antes de que llegue a tener una charla con sus empleadores, porque estas personas como yo les pudieran ayudar a entender cuáles son los riesgos, cuáles son los tipos de represalias que usted pudiera sufrir y cuáles son las maneras que se puede proteger en eso.
Claro que sí, es muy importante saber que estamos protegidos por las leyes dentro de los Estados Unidos sin importar nuestro estatus legal. Y abogado, pues muchísimas gracias por esta charla. Dígame, ¿cómo se podrían poner en contacto con usted? ¿Cómo lo hacemos? Sí, muchas gracias por invitarme y para ponerse en contacto con nosotros les voy a dejar mi número directo que es el 505-302-3853. Otra vez es el 505-302-3853. Y a ese número me pueden hablar y dejar un mensaje si no contesto o me pueden mandar un mensaje de texto. Recibo todo, ahí me pueden hablar, me pueden contactar. Yo no, yo contesto a todas las llamadas y los textos que recibo. Si por alguna razón no respondo pronto, voy a responder en las próximas semanas. Es simplemente que tengo trabajo, pero háblenme y ahí estoy disponible para servirles. También el consulado ahí está para servirles si necesitan algo de ellos. Y otra vez, muchas gracias. Sí, claro que sí. Abogado, pues le agradecemos muchísimo esta plática y ahorita por el momento me gustaría invitar a toda la comunidad que este próximo 18 de marzo estaremos en Columbus, Nuevo México. El consulado estará en esta pequeña ciudad ayudando e informando también a la comunidad. Así es que si tienen alguna pregunta, llamen aquí al consulado, por favor. Si tienen alguna pregunta para el abogado, también comuníquense con nosotros y nosotros de inmediato lo canalizamos con usted y les ayudamos a responder cualquier pregunta que tengan. Fue un placer estar con usted este día, abogado. Gracias. Y a Gracias. nombre del cónsul Mauricio Ibarra Ponce de León, pues le damos las gracias por esta Gracias charla. a ustedes. Cuídense. Adiós. Gracias, que tengan buen día.